Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a ver las opciones que maneja Excel para validar datos. Veamos. Supongamos que nosotros queremos sumar dos valores. Valor uno, valor 2 y acá tenemos un total. Pero lo que queremos es que en estas celdas solamente se puedan ingresar valores numéricos. En estas dos celdas. ¿Ok? Entonces miren lo que hacemos. Marcamos estas dos celdas, entramos a la opción de datos. Acá tenemos la opción de validación de datos. Elijo validación de datos. Acá tenemos una opción que es número entero, ¿de acuerdo? Y podemos inclusive determinar cuál va a ser el mínimo y máximo de los números enteros que quiero validar acá. Por ejemplo, le puedo decir de 0 a 100 y esto es lo que va a validar la hoja. En esta parte voy a hacer la suma de estas dos celdas y miren, si colocamos acá 20, 40, tenemos la suma, pero si colocamos 120, me está diciendo que no se puede ingresar ese dato porque no cumple con la validación de datos. Igual si colocamos menos 10, tampoco. Si ponemos 0, sí está permitido. Si ponemos 100 también. Si ponemos 101, no. Entonces, de esa manera yo puedo validar los datos que voy a colocar en una celda para que sean numéricos. Algo más que podemos hacer si tenemos un formulario y por ejemplo ustedes quieren colocar una fecha, miren, por ejemplo la fecha de nacimiento o la fecha de un documento, yo podría indicar acá que esta celda sea siempre una fecha. Entramos a datos, validación de datos, elegimos aquí fecha por ejemplo, e inclusive podríamos determinar que esa fecha va a estar en un rango determinado. Y por ejemplo podemos hacer lo siguiente, podríamos antes por ejemplo determinar cuál sería la fecha inicial y cuál sería la fecha final del rango que queremos manejar. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Miren, yo podría decir el 1 de enero del 2015 y acá el 31 de diciembre del 2015. Y esta fecha que está acá, yo podría validarla para que esté en esos rangos. De la siguiente forma, entramos a datos, validación de datos, elijo que es una fecha, la fecha inicial va a ser esta, la fecha final va a ser la de acá, miren, aceptamos, y si nosotros colocamos una fecha que está fuera de ese rango, por ejemplo 2016, me sale un error. Si colocamos una fecha que está dentro de este rango, sí lo va a permitir, ¿de acuerdo? Algo más que podemos ver es, por ejemplo, si queremos medir el tamaño de una celda. Por ejemplo, acá tenemos un DNI, el documento de identificación. Vamos a suponer que este DNI tiene como máximo un tamaño de 8 números. Entonces yo podría decirle lo siguiente. Entramos a datos, validación de datos, y acá tenemos longitud del texto. Y podríamos decirle que es igual, miren, igual a 8. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando hacemos validación de datos, acá también podemos colocar algunas instrucciones y podría poner un mensaje de entrada. Por ejemplo, acá sería, vamos a colocarle una información o una instrucción para llenar esta celda. Ingrese, por ejemplo, ingrese el DNI. Bien, y este va a ser el dato que va a aparecer cuando yo me coloque en esta celda para colocar un valor. En la parte de mensajes de error, yo podría manejar tres tipos de error. Este error tipo de tener es un error que impide el ingreso si el valor que estoy ingresando no cumple la condición. Pero si yo elijo advertencia o información, estos mensajes simplemente son tipo comentario que me están diciendo que la condición no se está cumpliendo, pero sí me permite el ingreso. Miren, por ejemplo, elijo detener, acá ponemos error. Por ejemplo, en el mensaje ponemos revise la información, por ejemplo. Y esto sería un mensaje más controlado. Aceptamos. Y si yo coloco, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto no cumple el dato. Miren, y me sale el error con el comentario que colocamos. Cancelamos aquí y se dan cuenta que cuando yo me coloco en esta celda, cuando la celda activa está aquí, aparece esta instrucción. Esto es muy bueno, se usa muchísimo para, por ejemplo, para poder documentar formularios y que las personas puedan saber qué datos tienen que ingresar. Si colocamos un DNI o un número de 8 dígitos, eso sí va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Lo más común, lo más frecuente. Por ejemplo, tenemos acá una lista. Tenemos una lista de productos. Miren,
producto uno, varios productos. ¿De acuerdo? Tenemos esta lista de productos y lo que queremos es que crear un formulario, un cuadro, un resumen, donde nosotros podamos usar aquí, por ejemplo, ponemos producto, miren, colocamos producto y en esta otra celda quiero que aparezca una lista desplegable que me muestre todos estos productos. Entonces nos colocamos aquí, entramos a datos, validación de datos, elijo la opción lista aquí, me dice cuál es el origen, entonces selecciono todos estos datos que están aquí, acepto y ahora tengo lo siguiente, ¿no? Miren, puedo elegir cualquiera de estos datos que están aquí. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos datos. Bien. Finalmente, vamos a ver algo más. Por ejemplo, imagínense que yo tengo los meses. Tengo aquí unos meses, miren. Y la suma de los valores de estos meses no deberían pasar de un monto determinado. Veamos, miren lo que voy a hacer. Acá voy a colocar un total. Bien, este es un total. Va a ser la suma que está acá. Veamos. Voy a sumar todos estos datos. Y lo que ocurre es que acá tenemos una restricción. ¿De acuerdo? Resulta que la suma no debería pasar, por ejemplo, los 1000, a ver, el valor de 1000. ¿Ok? Lo que yo ingrese aquí no debería superar el valor de 1000. De tal manera que a medida que yo voy ingresando, si en algún momento supero el valor de 1000, me salga un mensaje de advertencia. Entonces miren cómo se hace. Marcamos esta parte, entramos a datos, validación de datos, elijo la opción personalizada y acá coloco una fórmula y digo que la suma de este rango, ok, debería ser menor o igual que esta restricción que está aquí. Bien, para que esto funcione, miren, le ponemos acá el dólar, acá también y acá también. Acá aceptamos y miren qué pasa. Si yo coloco aquí 1000, me permite ingresarlo, pero si ponemos 1, me sale un error. Ya no me deja colocar más de 1000. Yo podría ir colocando valores, miren. De acuerdo, estoy colocando algunos números, pero cuando ya supere los 1000, por ejemplo, si acá fue 100 y yo quiero colocar 300, me va a permitir. Si quiero colocar 400, ya no. Entonces, esta es una opción que se usa cuando queremos restringir el ingreso de datos a un rango a partir de una función. En este caso fue sencillo, fue la función suma, pero se puede usar cualquier tipo de funciones y de validaciones con los operadores lógicos. Tenemos esta serie de datos de ventas donde en columnas tenemos los meses y en filas tenemos el desglose de tiendas, con el cálculo de totales tanto en filas como en columnas. Y voy a duplicar esta hoja. Duplicamos esta hoja. ¿Por qué? Porque aquí van a haber funciones. Miren, esto va a ser con funciones. Y aquí esta hoja no va a tener funciones. ¿A qué me refiero? A que estos totales que son producto de una suma, los voy a poner ahora como valor. Miren, control C, botón derecho, 1, 2, 3. Y lo que tenemos aquí ahora son simplemente números que vienen a ser la suma, sí, pero están fijos. Entonces aquí estamos sin funciones. ¿De acuerdo? Este cuadro es con funciones, porque hay una función, pero aquí no tenemos nada. ¿Ok? Entonces miren cómo funciona esto. Si tenemos totalizadores, yo podría entrar a la opción de datos y aquí donde dice agrupar, elegir la opción de autoesquema. Y inmediatamente, automáticamente, se crean estos niveles. De tal manera que yo puedo consolidar la información para ver totales por tienda, por ejemplo, o puedo consolidar la información aquí para ver totales por mes. Y esto fue automático, ¿por qué? Porque habían totalizadores. Y con estos botones podemos jugar para agrupar o desagrupar la información que tenemos. Inclusive puedo agrupar todo y acá tenemos el total de ventas. ¿Ok? Esto también puede ir asociado con un gráfico. Miren, si yo tengo lo siguiente, si por ejemplo marco todos estos datos e inserto un gráfico de este tipo, veamos, acá está, por ejemplo aquí,
tengo este gráfico que me muestra esta información. Podemos hacerlo más pequeño para que los datos del gráfico estén mejor. Miren, vamos a modificar las propiedades del gráfico para que esto no se mueva. Aquí, propiedades, no mover ni cambiar con el tamaño de las celdas. Y miren lo que va a ocurrir. Si yo consolido aquí, ¿de acuerdo? Me está mostrando el gráfico, la información consolidada. Si consolido por aquí, también me muestra solamente este dato. Si ampliamos acá, ahora me muestra, por ejemplo, por mes, cuáles son los volúmenes, cuáles son los montos. Entonces, el gráfico también puede ser dinámico y a partir de este cuadro mostrarme la información. Podría vincular entonces este cuadro con un gráfico, ¿de acuerdo? Se usa muchísimo cuando queremos, en algunos casos, no ver el detalle y en otros casos sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando el cuadro no tiene totalizadores, no tiene funciones, no tiene una fórmula? Entonces, en este caso, miren, si yo me coloco en los datos y entramos a datos, agrupar y elijo autoesquema, me sale un mensaje que me indica que no se pueden crear un esquema, ¿de acuerdo? Porque no lo puede reconocer, no lo entiende Excel. Pero lo que sí puedo hacer es marcar este grupo y definir una agrupación. Miren, y ahora estoy agrupando en forma manual. En forma manual he agrupado estos datos. Lo mismo por acá. Marcamos todos los meses, entramos a agrupar y estoy agrupando esta información. ¿De acuerdo? El único detalle es que si hacemos esto así, para desagrupar tendría que entrar por aquí. ¿Se dan cuenta? Desagrupamos, acá también. Veamos, marco esta parte y lo desagrupo. Igual, si queremos aquí desactivar el autoesquema que habíamos colocado, entramos acá y borramos el esquema. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera podemos consolidar información mediante estos esquemas. Ahora, existe la posibilidad de manejar más niveles de esquema. Supongamos que ustedes tienen aquí meses, años, y por acá totalizo todos los años. Y el año totaliza todos los meses. Y por acá, por ejemplo, podemos tener zona norte, las tiendas de la zona norte, zona centro, las tiendas de la zona centro, y así para la zona sur. Entonces podríamos agrupar por zonas y sumar todas las zonas. En ese caso, el autoesquema o el esquema podría mostrar más de un nivel. Eso también se puede hacer. Muy bien, esto ha sido el tema de esquemas. En esta oportunidad vamos a ver cómo consolidar información. Muy bien, vamos a suponer que tenemos 3 años de datos. Por ejemplo, el año 2010, año 2011, año 2012. Bien, y aquí vamos a colocar el resumen. Entonces yo puedo marcar estas 4 hojas y voy a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar resumen de ventas. Por acá ponemos las tiendas con las que voy a trabajar. Y acá tenemos la información de 3 meses. ¿De acuerdo? Y acá tenemos algunas tiendas que voy a resumir. Por ejemplo, 5 tiendas. Y acá colocamos, solamente para efectos del ejercicio, números aleatorios. Muy bien. Tengo esta información, le vamos a dar un formato. Miren. Perfecto, ahí está. Y lo que vamos a hacer es consolidar la información que tenemos en cada hoja. Ok, listo. Muy bien. Esto de aquí lo borramos, pero primero veamos qué pasó en cada hoja. Cada hoja ahora tiene datos distintos, ¿sí? Vamos a dejar esos datos en forma estática. Miren, control C, botón derecho 1, 2, 3. Y ahora los datos de cada hoja ya son valores. La función ya desapareció. ¿Cómo hicimos esto? Porque marcamos las 4 hojas. Cuando ustedes seleccionan 4 hojas, lo que hacen para una se repite en el resto. Y como acá quiero yo la consolidación, quiero el resumen, entonces miren, aquí voy a consolidar la suma de estos datos. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer varias variantes. Veamos. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente.
Me coloco aquí donde quiero consolidar y lo más importante es sabernos dónde ubicar. Mira, siempre debes colocarte en la esquina superior izquierda para que los datos aparezcan aquí. ¿De acuerdo? En este caso lo hacemos de la siguiente manera. Nos colocamos aquí, entramos a datos, consolidar, acá está la opción, consolidamos la información y comenzamos a colocar las referencias. Por ejemplo, ponemos estos datos, marcamos toda esta referencia para que reconozca las etiquetas, lo agregamos, vamos con el siguiente año, miren, ya me propone el rango, lo agrego, vamos con el siguiente rango, la siguiente hoja me propone también el rango y lo agregamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos tres rangos, uno para cada año, 2010, 2011, 2012. Le digo que reconozca la parte de filas y columnas, bien, acepto y acá tenemos la consolidación de la información. ¿Ok? Entonces, si por A por B, por ejemplo, este dato cambia, y acá tenemos un número grande, miren, este dato cambió, yo me coloco al inicio, nuevamente en esta celda, uso la misma opción, consolidar, todo está configurado, acepto simplemente y nuevamente se recalculan los datos. ¿Ok? Bueno, hasta ahí da la impresión que esto es muy simple, pero ¿qué ocurre? Miren, ¿qué va a pasar si nosotros cambiamos la estructura? Por ejemplo, agregamos un año más, ¿de acuerdo? Perdón, un mes más, en este caso. Aquí añadimos una tienda más. Por ejemplo, voy a copiar estos valores. En este caso, eliminamos un mes, eliminamos una tienda. Entonces, la información ya cambió. ¿Cómo haría yo para consolidar la información aquí? Miren, ya no tengo nada. Puedo borrar toda esta información. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Me coloco aquí. Entramos a consolidar. Lo que había antes lo eliminamos para que no altere y comenzamos otra vez. ¿De acuerdo? Entonces me coloco aquí y busco las referencias. La referencia sería todo esto. Bien, lo agregamos. Me voy a la siguiente hoja. Ahora la referencia sería esta. Marcamos nuevamente para que quede bien marcado. Agregamos, me voy a la siguiente hoja. Miren, ahora la referencia es más corta. Lo agregamos y consolido. Y lo que va a pasar es que aparece el mes nuevo y la tienda nueva. ¿Ok? Con el formato no hay problema, lo copiamos. Bien, la opción consolidar no lo trae, pero lo podemos hacer fácilmente de la siguiente forma. Igual, si por ejemplo este número regresa a su normalidad y yo consolido nuevamente, miren, me coloco aquí, me voy a datos, consolidar, acá está. Entonces todo se actualiza sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra variante. Existe otra variante cuando yo consolido información. Miren, voy a borrar todo esto nuevamente. Borramos aquí. Y la variante es, ¿qué pasa si estos rangos ahora están en posiciones distintas? Miren, lo ponemos por aquí y esto lo colocamos por acá. Bien, en algunos casos, cuando esto estaba así, había que nombrar estos rangos. A este rango le poníamos enero en esta hoja, a este rango le poníamos enero en esta hoja y así en cada hoja. Y luego cuando tú consolidabas tenías que hacer referencia a cada uno de esos rangos. Pero ahora, miren, la facilidad que nos da Excel es impresionante. Voy a consolidar de nuevo, nos colocamos aquí, datos, consolidar información, borro esto que ya no me sirve, ok, esto estaba antes, lo borramos y voy a comenzar a marcar los rangos. Miren, me voy a la hoja 2010, marco este rango, lo agregamos, vamos a la hoja 2011, marcamos este rango, lo agrego, hoja 2012, marco este rango, lo agrego y ahora elijo fila superior, columna izquierda para que interprete los datos, acepto y acá tenemos la información. ¿Se dan cuenta? Ya no fue necesario ponerle el nombre a cada rango. La opción consolidar me identificó las etiquetas de cada columna y cada fila y lo puso en su orden correcto. Me está diciendo que para la tienda 6 no hay datos en abril y veamos si eso es correcto. Efectivamente,
para la tienda 6 en abril no hay datos. Pero si yo agrego esto y coloco acá un dato, miren, lo que tendría que hacer es modificar esa estructura para que aparezca, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la opción consolidar, si nos damos cuenta, datos, consolidar, estando aquí, miren, tenía que estar aquí, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos acá, eso está modificado, aceptamos y acá está el valor de 100 que habíamos colocado para la tienda 6 en el mes de abril. Muy bien, esto fue la opción de consolidar información. Nos vemos en los siguientes videos.